Todos los días vamos a la calle y nos vemos obligados a interactuar con las personas. Digo obligados porque con recurrencia algunas de las personas con las que interactuamos no son personas de bien. Y yo con esto no estoy diciendo que vamos a ir por la calle con paranoia, viendo monstruos en cada esquina y recordando el sermón del domingo. Wow, el pastor dijo que no todas las personas son de bien y a lo mejor con quien ahora estoy platicando, a quien acabo de saludar, es una mala persona. No es esa la actitud que sugiero tomemos, pero sabio es que recordemos que hay gente mala a la que deberíamos evitar. Si usted y yo hacemos caso omiso de eso, va a sucedernos lo que les sucedió a Josué y a sus príncipes. Los que están en el club de lectura esta semana deben tenerlo muy fresco en sus mentes, porque ellos actuaron de buen corazón, quisieron hacer bien con los de Gabaón, pero ya sabemos que estos eran todo lo opuesto a la gente de bien. Era gente astuta, gente que hacía eco de la picardía, eran personas muy malas. Y haber olvidado lo que estoy diciendo les trajo un costo bien alto a Josué y a sus príncipes. Tuvieron que cargar con el error por mucho rato, por pasar por alto la gente de maldad. Bueno, ¿por qué cayeron estos en la trampa? Sobre todo por dos razones. La primera, estaban teniendo éxito. Y la segunda es que no fueron capaces de discernir que no eran gente de bien, los de Gabaón. Espero que hoy por hoy algunos de ustedes están pasando y estén viviendo un momento de éxito en una u otra área de la vida y se sientan bien. Fantástico. Cuidado, porque usted es candidato a ser embaucado, a ser enredado por personas malas. ¿Por qué? Porque su éxito le hace creerse que tiene todo bajo control, baja la guardia, se descuida y queda enredado. La otra razón es que no fueron capaces de discernir. Y aquí viene nuestro sermón de hoy, porque ustedes y yo deberíamos sumarnos en preguntar, ¿y cómo hago para discernir si la persona con la que estoy interactuando es gente de bien o gente de maldad? ¿Dónde está la brújula? ¿Dónde está el ángel que va a iluminarme? ¿Cómo hago? Porque Josué y sus príncipes no tenían mala intención y aún así fueron tristemente embaucados. De ahí que nuestro sermón de hoy se vuelve tan edificante, porque descubrirán que David escribe un salmo en donde da un listado de las características de las personas malas. Eso significa que usted y yo podemos tener en mente y recordar que si esa persona es así o de esta otra forma, ya la palabra de Dios nos advirtió, son gente de maldad. Y David incluye todas esas características y dice que todas esas personas son deslenguadas. ¿Escucharon antes el término? No. Bueno, pues les animo a que se familiaricen con él, porque nuestro sermón de hoy se titula Los deslenguados son personas malas. Vayan en su Biblia hasta Salmo 140. Ahora mismo, sabios que se estén preguntando,
¿Cómo luce una persona deslenguada? Bien, Salmo 140. ¿Listas sus Biblias? Dice, verso 1, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Noten, todo el Salmo habla sobre una súplica de liberación del hombre malo. Y luego dice las características que si tuviera tiempo quedaría sin leerme y les desafiaría a que ustedes descubrieran una por una dicho listado. Pero bien, no tengo el tiempo, así que voy hasta el versículo 11. Y dice, el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Hasta ahí vamos a leer y oramos. Señor, te rogamos que la gracia de tu Espíritu nos abrace, que podamos ser edificados y que sepamos cuidarnos y librarnos, que podamos ser sabios evitando a los deslenguados y que nosotros, te rogamos, Señor, no seamos incluidos en el listado de esas personas. Y si así fuera, mientras estudiamos este capítulo, danos la vergüenza y el carácter para cambiar. Por favor, háblanos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, si usted busca en el diccionario deslenguado, encontrará que es una persona sin decoro, sin mayor educación, una persona de fácil hablar en cuanto a la vulgaridad, a la mala expresión, a las mentiras, a la murmuración, a la crítica. Esa es una persona deslenguada. Ahora, David no la pinta como una persona de poca educación. David la pinta como una persona peligrosa. Y es que la mayor parte de nosotros, curiosamente, pensamos que las personas deslenguadas no son personas de grave riesgo. Decimos, es chismoso, le gusta murmurar, le gusta criticar, miente. Pero jamás se nos cruza por nuestra imaginación que pueden hacernos grave daño. Y ese es el más grave error. Las personas deslenguadas son peligrosas, son personas malas, deben evitarse. Aún si nos parecen graciosas, si nos parecen que son cercanas a nosotros, aún con la muy poca inocencia de decir, es mi amigo, yo tolero, yo le acepto, yo la acepto que le guste abrir la boca de más. Por favor, tómelo en cuenta. Son personas malas. Se desembocan con el correr de las circunstancias en características mucho más graves de los que usted y yo suponemos. De hecho, David cita algunas de esas ramificaciones de las personas deslenguadas. Mire usted, versículo, siempre verso 1. Vamos a hacer un listado rápidamente de las características de esas personas, no en su primera etapa, no en su primera fase, sino cuando se desembocan. Estoy diciendo que una mentira puede llevar a lo que ahora voy a citar. Estoy diciendo que una crítica o una murmuración puede llevar a lo que ahora David menciona. Dice él, Dios, líbrame por favor de quienes, número 1, hombres violentos. Es decir, las personas deslenguadas provocan violencia. Sigue versículo 2. Los cuales maquinan males en el corazón. Las personas deslenguadas van a manipular y van a hacer suficiente intriga y
planificarán en su corazón cómo hacer mal. Verso 2, segunda estrofa o segunda frase. Cada día urden contiendas. Eso significa que las personas deslenguadas urden contiendas. ¿Qué es urdir? El verbo significa preparar, planificar, pensar. Las personas deslenguadas dicen lo que dicen porque ya han urdido la probable contienda. Saben que sus comentarios van a desembocar en disensión en la familia, en el grupo de trabajo, en la iglesia, donde sea. Verso 3. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Es decir, las personas deslenguadas, por inocentes, graciosas o jocosas que nos parezcan, debajo de sus comentarios en realidad hay veneno. Pretenden hacer daño. Versículo 5. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Las personas deslenguadas son personas altivas, arrogantes, prepotentes, muy repugnantes. Y al versículo 11, el hombre deslenguado no será firme en la tierra. Es decir, los deslenguados son personas inconstantes. Bien, basta con estas características para hacer un pequeño listado y uno concluir, las personas deslenguadas son así. Si ahora yo me doy cuenta que son así y Dios usó a ese predicador para llamar mi atención el domingo, que durante la semana que viene yo debo tener cuidado porque estoy interactuando con una o dos o tres personas así, debo alejarme de ellos, porque tarde o temprano van a desembocar su lengua fácil, su lengua sin freno, en cualesquiera de estas otras perdiciones. Y basta con eso para decir que hoy hemos adquirido conocimiento y hemos aprendido discernimiento. ¿Recuerdan? Les dije hace unos minutos que Josué y sus príncipes no fueron capaces de discernir que los de Gabaón eran deslenguados. Ellos cayeron en la trampa. ¿Por qué? Obviamente no tenían un perfil y si lo tenían lo pasaron por alto. Ni siquiera estaban pensando en que debían tener discernimiento. Así es que parece ser que la clave de esto es desarrollar el discernimiento. Saben, en la lista de los dones del Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus está ahí. Aparece como uno de los dones. Eso significa que es una herramienta poderosa que todos deberíamos anhelar tener, que todos deberíamos usar. Probablemente en el listado de los dones del Espíritu Santo, este es uno de los menos solicitados. Digo, menos solicitados porque la carta a los Corintios nos dice que podemos anhelar los dones y que podemos pedir por ellos, y de hecho creo que de una u otra forma cada día nosotros estamos pidiéndolos. Para quienes no recuerdan el listado, encontrarán palabras de ciencia, de sabiduría y otros más. Yo estoy recordando que no hay un solo día de la semana en mi oración en donde no estoy suplicando, rogando que el Espíritu Santo me dé sabiduría. En serio lo hago y mucho, sobre todo por dos razones. La primera, porque para
poder intentar ser un predicador útil, al menos un poquito útil, al intentar ser un pastor un poquito útil, y al intentar ser papá, necesito una pizca de sabiduría. Así es que no hay oración en la que yo no solicite uno de los dones del Espíritu Santo, cuando menos. Pero no recuerdo nunca haber pedido al Espíritu Santo que me llene del discernimiento de espíritus. Oiga, qué torpeza de mi parte. ¿Cómo pude pasar por alto cuando iba a hacer esa negociación? Cuando estaba por firmar para comprar ese vehículo, cuando estaba por empezar una amistad, cuando estuve en la planeación para una actividad e invitar a 2 o 3 personas a ser parte del equipo. O digo ahora para los que son jóvenes, cuando estabas con tu corazón ardiendo y mariposas en el estómago, tratando de pretender a una chica, o usted como señorita a punto de decirle que sí a un chico para empezar un noviazgo. ¿Cómo cometimos la enorme estupidez de no pedir de rodillas el discernimiento del Espíritu Santo? De decirle: Señor, regáleme por favor el don del discernimiento de espíritus, para yo no caer en la trampa de probables gabaonitas deslenguados. Bien, ahora supongo que me dirán: ya, basta, entendimos que pedir el discernimiento de espíritus no es algo que debemos pasar de largo, no lo descuidaremos más. Ahora, pastor, ¿cómo conseguimos el discernimiento de espíritus? Bueno, hay 2 maneras. La primera es la sobrenatural. ¿Cuál es esa? Sus rodillas, las mías, en el suelo, rogando que Dios obre un milagro y nos dé el don de forma sobrenatural. Que descienda sobre nosotros el discernimiento para decir sí, para decir no, para involucrarnos o para dar nada más 2 o 3 pasos. Puede venir de esa forma. El Espíritu Santo nos llena de su gracia, y quién sabe de dónde, usted o yo de pronto fuimos sabios. Bueno, ahora les diré de dónde. De la gracia del Espíritu Santo obrando milagros en nosotros. Eso es una obra sobrenatural. Sí podemos, sí debemos pedir eso. Y qué bueno a aquellos que lo obtengamos o que lo obtengan recurrentemente. Hay una segunda forma. Los estudiosos dicen que hay cuando menos discernimiento por criterio bíblico y discernimiento por criterio moral. Y hay otras divisiones más, pero me bastan para nuestro estudio de hoy en referirme a que yo puedo discernir algo por criterio bíblico y que yo puedo discernir algo por criterio moral. En ambas, por supuesto, está la unción del Espíritu Santo. No restaré ni una pizca de que también es una obra sobrenatural, con la excepción que en este caso implica que usted y yo tenemos que hacer algo. Cuando mencioné el primer ejemplo, que viene totalmente de forma sobrenatural sin que nosotros sepamos cómo, de dónde, bueno, allí usted y yo no hicimos absolutamente nada. En este segundo caso sí tuvimos que hacer algo. ¿Cuál? Tuvimos que haber aprendido cierto criterio bíblico. Eso es nuestra responsabilidad. Cierto es que el Espíritu Santo nos va a dar la inteligencia para usar de forma sabia dicho conocimiento, de acuerdo, pero es mi responsabilidad.
En honor a ello, ahora usted ya tiene algunos detalles de criterio bíblico. ¿Por qué? Ahora ya tienen un pequeño listado de cómo son los deslenguados. Lo acabamos de ver. Si usted ahora mismo tiene dudas respecto a ese negocio, si usted tiene dudas respecto a una amistad o a esa visita de hermanos, entre comillas, en Cristo, con los cuales usted se reúne para festejar, para alegrar su espíritu, y usted siempre ha dicho, pero tengo mis dudas. Bueno, ahora usted tiene un pequeño listado de criterio bíblico. Eso significa un pequeño listado que le ayuda en cuanto al discernimiento en criterio bíblico. ¿Cuál es ese pequeño listado? Bueno, las personas que usted está frecuentando, ¿son violentas? Sí, lo cierto es que a cada rato les escucho alzando su voz, gritando y discutiendo. Y creo que no escatimarían nada si tienen que irse a golpes o a reuniones contra alguien. Son personas de maldad. Si la gente que usted frecuenta suelen maquinar o urdir en contra de otros para provocar desavenencias, contiendas, disensión o discusión, son personas malas. Son esas personas que en esa mesa donde usted está sentado están hablando de otros. Son deslenguados. Y cuidado, porque voy a profetizarle algo. En cuanto usted se levante de esa mesa, estarán hablando de usted. Son personas malas. Además, sus lenguas, por debajo de ellas hay veneno. Sumado a eso, son personas arrogantes. Son personas altivas. Sí, cierto, probablemente no con usted en ese preciso instante. Probablemente. Pero en su conversación se escucha. Son personas de mal corazón. Usted está saliendo, citaré un ejemplo, con una niña o con un joven que se expresa mal de sus padres, que es arrogante contra sus jefes, contra las autoridades. Son personas altivas, son de mal corazón. Que usted esté loca por él o loco por el cuerpo de ella no quita que son personas de maldad. Y si usted estaba buscando criterio bíblico, bueno, ahora tiene. Además, son personas inconstantes. Todo lo que hacen parecen empezarlo, pero nunca terminarlo. Así son esas personas. Bien, con esto usted ya tiene una pizca de discernimiento de criterio bíblico, que es simultáneamente discernimiento, en este caso de criterio moral. Ahora, ya es asunto suyo si quiere evitar esa gente o seguir amigo de esas personas. Citaré un ejemplo puntual: líderes de ministerios deportivos. Tienen una o dos personas que toda la vida están peleando, están gritando contra el árbitro, contra el jugador contrario, contra sus propios compañeros de equipo, y es tan especial que de vez en cuando contra sí mismo. Y ya lleva escuchando la palabra de Dios 6 meses o más. Yo le pregunto a usted, líder ministerial,
que le quita el puesto a alguien que no conoce del Evangelio por darle la oportunidad a ese supuesto jugador que a lo mejor ayuda deportivamente al equipo. ¿Acaso usted no aprendió ni una pizca esta mañana de discernimiento de espíritu? Porque quien es poco sabio en tener a esa persona siempre en ese equipo es usted. Usted le está haciendo daño. Escuche a toda la gente, líder espiritual, que le está haciendo daño. Número uno, le hace daño a él, porque él nunca va a ser confrontado con su pecado. Le está haciendo daño al ministerio de la iglesia, porque debido a esa persona, la iglesia se ve muy mal en cuanto a testimonio. Le está haciendo daño a la familia de esa persona, porque nunca podrán ser confrontados. Y se está haciendo un daño terrible usted como líder ministerial. ¿Por qué? Porque yo le pregunto, si esa es su causa deportiva, ¿qué hace en estos ministerios? Vaya a cualquier torneo de la calle, que nadie le preguntará sobre el temperamento de los miembros de su equipo. Yo quiero suponer que su propósito de estar aquí es espiritual. Entonces asegúrese que su servicio sea espiritual. Eso es una pizca de discernimiento, que es responsabilidad suya. Por Dios, no venga a decirme que está de rodillas pidiendo el discernimiento del Espíritu Santo para ver qué hace. Ya escuchó lo que la Biblia dice. Tiene que alejarse de ellos. Son personas de corazón de maldad. No quieren nada con la bondad de Dios. Bien, fue un simple ejemplo. Ahora, voy a darles otras características de personas deslenguadas. Algunas cosas en las que la gente deslenguada es recurrente. Es decir, mentirosos, chismosos, murmuradores, críticos con pésimas intenciones, personas con vocabulario sucio, y otros 10 ejemplos más son personas deslenguadas, cuya costumbre desembocan en otras aberraciones más graves, como ya vimos aquí. Pues bien, estas personas deslenguadas, sean chismosos o mentirosos o lo que sea, son recurrentes en algunas de estas características que voy a darles. ¿Qué estoy haciendo ahora? Un poquito más de criterio bíblico para el discernimiento de espíritus. David escribió este salmo suplicando que Dios lo librara del hombre deslenguado, que era hombre de maldad. Mientras suplica, nos da un criterio bíblico moral, nos da discernimiento. Entonces, usted y yo debemos seguir el ejemplo. ¿Cuál? Uno, orar, pidiendo que nos libre. ¿Saben? Esto es muy parecido a ese dicho, Señor, líbrame de el agua mala, que de la otra me libro yo. ¿Así dice? ¿No? ¿Cómo dice? Del agua mansa, que de la otra me libro yo. ¿Así dice? ¿Quién fue aquí el proverbista? Así dice William. Líbrame del agua mansa, que de la otra me libro yo. Bien, algo parecido a eso es la súplica de David. Bien,
Los gabaonitas pudieron ser descubiertos fácilmente si hubieran aplicado este discernimiento. A lo mejor las personas con las que usted y yo hoy estamos enredados, embaucados y hechos nudos, pudimos haberlos descubierto. Como por ejemplo, usted está pagando la cuota porque sirvió de fiador a una persona de mal corazón. Con la edad que usted tiene y con lo reservado que usted es en sus finanzas, no dije tacaño, dije reservado. Y yo le tengo que preguntar, ¿y cómo fue que lo embaucaron y cayó usted en la trampa? ¿Sabe lo que usted me va a decir? Por tonto, pastor, no sé cómo. No se insulte de esa forma, insúltese de una forma más bíblica. Cayó porque no pidió discernimiento de espíritu. No pidiendo el don del Espíritu Santo y no buscó el discernimiento con criterio bíblico. Bueno, pero espero que ese no sea su caso, porque usted va a notar estas costumbres recurrentes de los deslenguados. 1. Los deslenguados regularmente tienen un móvil oculto para hablar. Y siempre o casi siempre ese móvil oculto es mezquino. Lo que están diciendo tiene una razón que no están diciendo. Y lo están diciendo con un propósito mezquino. ¿Quieren un ejemplo bíblico? Los gabaonitas, con ese pan viejo, tenían un propósito oculto. ¿Cuál? Bueno, que Josué y su ejército los defendiera en lugar de sacarlos. Y por supuesto cayeron en la trampa Josué y los suyos. Y notarán los que leen la Biblia que grita el libro de Josué que no le consultaron a Dios. Bueno, ya sabe, los deslenguados tienen motivos ocultos. O sea que por eso dijo de que yo no saqué el trabajo a tiempo. Y hasta ahora se da cuenta. Por eso dijo de que me he visto mal. ¿Y qué creía usted? ¿Que era modista la mujer y por eso habló? No le importa en realidad si su falda era corta o larga. Le importa que tiene un motivo por encima de eso. ¿Cuál? Dañarla a usted seguramente, pero quizás quiere su puesto. Quizás odia que a usted le estén pagando un poco más que a ella. Son personas de maldad. Siguiente, 2. Los deslenguados siempre se unen. ¿Adivine a quiénes? A los deslenguados. ¿Quién sabe cómo se juntan? Bueno, ahora sí sabemos porque las redes sociales son herramientas favoritas de los deslenguados. Siempre están juntos. Y no les importa si ellos no se simpatizan, siempre y cuando se unan en contra de usted. Porque usted va a decir, ¿y estos dos a qué hora se volvieron amigos?
cuando descubrieron que usted es su blanco. Increíbles, ¿no? Distantes, diferentes, pero se unen. Sí. Tercero, esta no me gusta mucho repetirla, pero es bíblica. Los deslenguados estarán siempre en nuestra espalda. Dios ha decidido que no desaparezcan de nuestro horizonte. Usted dirá, ¿por qué? Porque Dios los deja cerca para que usted y yo no bajemos la guardia. Para que usted y yo seamos prudentes y aprendamos virtud. Y sepamos que allí, a 2 metros, detrás del muro, hay un deslenguado esperando nuestro descuido. A lo mejor algunos ni siquiera a 2 metros, sino que en el mismo cuarto. Siempre estarán ahí. Cuarto, si usted está haciendo una obra digna de reconocimiento espiritual o moral, que en mi caso yo diría es lo mismo, usted va a ser siempre el blanco de un deslenguado. Le ampliaré esto. Al fin usted decidió empezar a congregarse y empezar a mejorar su vida espiritual. El día que usted empezó a hacer eso, ya usted es blanco de un deslenguado. En su casa, en su trabajo, en su barrio, donde sea. Desde que lo ven saliendo con una Biblia, empezó el deslenguado a decir, se va a quemar la iglesia cuando entres. ¿Para qué vas, hipócrita? O cuando usted regresa de la casa, el deslenguado dice, ¿qué aprendiste? No se te nota. Usted será blanco de ataques, no se sorprenda. Ni diga con excusa, wow, antes que yo era esto y lo otro, nadie me juzgaba ni opinaba. Ahora todo mundo, no todo mundo, solo los deslenguados que quieren su desgracia. Y de forma opuesta le tengo que preguntar, ¿desde cuándo usted no recibe una murmuración, una crítica, un rechazo o un argumento negativo por lo que está haciendo? ¿Desde cuándo? ¿Una semana? ¿2 meses? ¿Todo el año? Y aquellos que dicen, bueno, pastor, yo creo que estoy haciendo bien las cosas. En todo este año no he recibido ataques de deslenguados. Usted no sabe lo que está diciendo. ¿Sabe por qué usted no ha recibido ataques de deslenguados en todo el año? Porque usted no está haciendo nada por la obra de Dios. Porque solo los que no hacen nada son los que no son atacados por los deslenguados. Pero los que dan un paso al frente en la arena para sudar la camiseta, de inmediato los deslenguados empezarán a gritar y dicen desde allá arriba, hasta yo lo haría mejor. Pues entonces si yo estoy abajo le digo, ¿y por qué no bajás y lo haces? No, jamás van a bajar porque ellos solo son deslenguados. Pero a usted ningún deslenguado le ha atacado porque usted no hace nada. Excepto haber venido esta mañana, sentarse cómodamente con el aire acondicionado a su favor y con la prisa de que el predicador termine pronto. Eso significa que ningún siervo de Dios genuino que está luchando por hacer la obra de Dios está exento de los deslenguados. Todo lo contrario. Somos
ah, platillo predilecto de los deslenguados. Wow, estoy pensando que llegan a la mesa y ven el manjar, quizás pollo, quizás carne, pero no les satisface tanto a su apetito en su lengua como el atacarle a usted. Terrible, ¿no? Bien, dejo hasta acá retomando que nuestro Señor nos puede librar de los deslenguados, ya sea dándonos el discernimiento de espíritu a través de la obra milagrosa del Espíritu Santo y nosotros apartarnos de ellos, esquivarles, o a través del criterio bíblico moral. El Señor puede hacer eso, lo hizo con David, lo ha hecho con cientos o miles, y también puede con usted y conmigo. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Lo que temo es que hay una cantidad de personas que vienen a la iglesia únicamente buscando el favor de Dios. Y eso no está mal, porque todos necesitamos de una u otra forma. Algunos necesitamos que nos proteja en nuestro diario vivir, que nos sane de alguna enfermedad, que nos favorezca por un hijo que está en malos pasos, que nos favorezca en el trabajo, y 10 ejemplos más de necesidades. Bien, pero muy mal si esa es la razón por la que usted está siguiendo al Señor. Les contaré esta frustración como consejero espiritual. No sé cuántas personas por semana un predicador como yo atiende en consejería, ni las voy a contabilizar, no es importante. Y no es importante en los años que llevo de ser pastor cuántas personas he intentado darles un consejo. Lo que sí puedo decirles es que una grande cantidad de esas personas querían escuchar el consejo para salir de sus problemas, pero no tenían interés en amar a Dios por sobre todas las cosas, en abrazar a nuestro Señor Jesús como su Dios, en rendirse a Él como el Señor de sus vidas. ¿Y saben por qué estoy seguro que no querían hacer eso? Porque una vez sucedió lo que necesitaban, o que no sucedió lo que necesitaban, es decir, querían un favor de Dios, Dios obró, bien, o querían un favor de Dios, Dios no obró. En cualesquiera de los dos casos, las personas de las que estoy hablando, muchísimos de ellos, jamás volvieron. Es que ellos no estaban buscando al Señor Jesús como su Dios. Ellos no habían tomado la determinación de amar al Señor porque Él es Dios. Ellos estaban buscando un médico, ellos estaban buscando un abogado, un bombero, pero no al Señor. Y si ese es su caso y usted vino buscando un favor de Dios, en vano está que yo le haga la invitación. Pero si usted vino deseando que el Señor Jesucristo sea el Señor de su vida, entonces lo que sigue sí es para usted y para mí. Independientemente de nuestro pasado y del tema que hoy hemos abordado, la Biblia dice que Él dio su vida por usted y por mí, y que ahora es decisión suya aceptar ese regalo. Vamos a orar.